familia tenía que declarar los bienes para saber qué clase de bienes le correspondían a cada uno de sus hijos. Y por último, la teoría intermedia, que es una cuota ideal de derecho abstracto. Y aquí estamos hablando de los copropietarios. ¿Por qué de los copropietarios? Porque sabemos que los copropietarios lo que reciben es una parte alícuota. ¿Cuál es mi parte? Tu porcentaje, ¿no? El que te corresponde dividiendo todo entre nosotros. No sabemos cuál es la parte específica, solo sabemos cuál es su parte proporcional, su parte alícuota. ¿Cuáles son los supuestos puestos acá? El heredero condicional, el coheredero, el premuerto y el acreedor. Cuando leamos el código vamos a ver que qué personas son las personas interesadas en seguir el proceso sucesorio, fuera intestado o testamentario. Primero, el heredero condicional. El heredero condicional, principalmente el legatario. Voy a recibir una herencia en calidad de legado, pero tiene una condición. Y vimos que la condición tiene dos aspectos, la parte suspensiva y la parte resolutoria. La parte suspensiva, que está en letargo, en stand-by, en el aire, el legatario todavía no ha recibido la herencia hasta que cumpla con la condición. Si la cumple, se le entrega el bien. Si no la cumple, entonces se da la cláusula resolutoria y él pierde el bien que le fue dado en legado condicional y este pasa a ser a una sucesión intestada. El coheredero y el premuerto. Vimos que los herederos universales se convierten en copropietarios sin su consentimiento. Van a ser copropietarios de la masa hereditaria del causante. Y de igual forma, los representantes del premuerto. El premuerto va a recibir por cabeza la parte que le corresponde del causante. Pero si murió antes que aquel, sus representantes, los representantes de este, catalogado como premuerto, reciben la cantidad de este, pero dividida entre los que fueron los representantes del premuerto, y ellos van a recibir por estirpe. Pero ellos de igual manera van a alguien, se llama, perdón, estaba leyendo. Entonces, los herederos del premuerto van a recibir por estirpe y se convierten en copropietarios de los bienes que iba a recibir el causante en su calidad de directo por cabeza, una vez sea heredero de pariente del causante. Y luego los acreedores. Yo me muero, pero le debo dinero a Marilyn, que está hoy muy atenta a clases, gracias. Yo tengo interés en que nombren herederos, ¿por qué? Porque alguno de ellos deberá de pagarme. Si son herederos universales, tendrán que pagarme lo que me debía el causante. Y si son legatarios, el que va a recibir el mueble o inmueble grabado va a tener que pagarme lo que aquel me debía, ¿verdad? Pues el heredero tiene la posibilidad de pedir que le pague. Entonces, ¿quiénes van a ser los que realmente van a ejercitar o solicitar la partición? Los herederos, artículo 1088. Capítulo 3, partición de los bienes heredados. Herederos que pueden pedir la partición. Todo coheredero que tenga libre disposición de sus bienes puede pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia. Es decir, en este momento no estamos hablando ni de caducidad ni de prescripción. Por la voluntad del causante, artículo 1098, dice, partición hecha por el testador. El dueño de los bienes puede hacer la partición de ellos por acto entre vivos, siempre que se respeten y aseguren los bienes de las personas que deben ser alimentadas. Hablamos que hay dos formas de sucesión. La sucesión hereditaria testamentaria y la sucesión hereditaria intestada. Pero hablamos de un contrato que también va a seguir la misma suerte del pago, o el trámite, mejor dicho, de una u otra sucesión, que son los contratos bilaterales de las donaciones, que pueden ser inter vivos o mortis causa. Sucesión que se da entre vivos. Yo le regalo en vida a Rosina un bien.
Si se lo doy en vida, ya no puedo incluirla al testamento. Pero si le doy un bien a Manuel de Jesús Contreras, un bien donado post-mortem, y posiblemente yo en mi testamento lo ponga, subsiste mi última voluntad y no aquel contrato que se iba a dar por post-mortem de forma bilateral, porque todavía ese bien pertenecía al causante. Encontramos también el albacea, artículo 1085. En el artículo 1085 dice obligación del albacea de hacer la partición. Aprobados el inventario, aquí es el inventario, y la cuenta de administración, el albacea debe tener inmediatamente la partición de la herencia. Si ya sabemos cuál es la masa hereditaria, es decir, ya tenemos en claro cuál es el capital o el patrimonio del causante para ser entregado a los herederos en virtud de un inventario, ya tenemos que el albacea cobró su dinero de acuerdo al artículo 1063 y 1062. Ya tenemos en claro entonces todo eso. ¿Qué es lo que le queda al albacea? Cumplir con su obligación testamentaria, partir y entregar a cada heredero lo que le corresponde. Luego dice el acreedor 1094. En el artículo 1094 dice acreedor de heredero o legatario de parte alícuota. El acreedor, papá me dijeron, pero mis hijos no están ahorita. Ya me quitaron la atención ustedes. 1094, ya que estoy enfermo. Acreedor de heredero o legatario parte alícuota. El acreedor de un heredero o un legatario de parte alícuota que ha embargado el derecho de estos tienen a la herencia y que ha obtenido sentencia de remate, puede pedir partición siempre que el pago no pueda hacerse con otros bienes. Voy a dividir eso en premisas. La primera premisa dice el acreedor de un heredero o de un legatario de parte alícuota que ha embargado el derecho de estos. Dijimos que cuando son declarados herederos es cuando el administrador de la mortual o el albacea ya tienen en claro qué parte le va a corresponder a cada uno de los herederos, sea herederos universales o legatarios. Pero si ellos tienen una obligación, ya el acreedor, hola Tactic, qué gusto verlos. Entonces decía, ya los acreedores de estos, fueren herederos universales o legatarios, tienen la oportunidad de demandar el pago. Y dentro del requerimiento de que le paguen al acreedor, podemos pedir el embargo de esos bienes. ¿Por qué el embargo? Porque si él no paga, entonces esos bienes van a seguir su trámite hasta ser subastados y de acuerdo a la subasta vamos a hacer la imputación de pagos. Aquel pago que vimos que se hace, ¿verdad? De lo que recibe el acreedor. El acreedor recibe o el juez recibe una parte del bien subastado y el valor lo va dividiendo. Lo que se le debe al acreedor, los gastos judiciales, los gastos profesionales, cualquier otro gasto y lo que sobre es lo que le queda al deudor. Pero ya puede ser el acreedor. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué bien le corresponde a cada uno de los herederos. Ya en este momento también el heredero puede enajenar su derecho hereditario, porque sabemos exactamente qué parte le corresponde. Ahorita Alejandra, solo termino este artículo y le doy la palabra. Luego dije, y que ha obtenido sentencia de remate. Hablamos de que primero se embarga y luego se remata en subasta pública. De eso estábamos hablando. Puede pedir la partición siempre que el pago no pueda hacerse con otros bienes. Y aquí nos encontramos con algo muy importante. Mire, fíjese que el heredero lo que va a tener como tal para que ingrese a su patrimonio es un inmueble. Si no alcanzara a pagar la deuda que tiene el heredero con un acreedor con los bienes del causante, si es inmueble,
con la imputación de pagos, ahí se quedó. Si es mueble, de igual manera, se demanda, se subasta, se remata, y si queda algo pendiente que no alcanzaría a pagar, queda un saldo insoluto con el cual va a pagar la deuda a aquel acreedor. Ahora sí, dígame, Alejandra. Buenas tardes, licenciado. Hola. Con una consulta. Como están los interesados de la herencia, ¿verdad? Si no apareciera ningún legatario, ninguna persona que reclame la herencia, ¿pueden trabajar los acreedores aunque no haya nadie que lo reclame? Sí, la respuesta es sí, porque ellos ellos tienen esa posibilidad. El acreedor tiene un interés válido. Entonces el heredero lo que hace es demandar sobre los bienes del causante. Y hay un tiempo límite para que los acreedores, porque por ejemplo, no sé, ¿verdad?, cómo trabajen los bancos, o sea, cómo se enteran ellos que ya se murió el que les debe. Están en línea con el RENAP, casi todas las instituciones. O sea que a ellos rapidito les llega el aviso de que el deudor falleció. Exactamente. Ok, gracias. Hola Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal, Lick? ¿Cómo le va? Muy bien. Qué bueno que ya esté de pie. Hasta emocionado ahí, que me están diciendo papá. Sí, hombre, dije, ¿Se otro más a la cuenta, voy alcanzando al alegró o se licenciado. asustó? No, me Una de dos. asusté, porque ya estoy alcanzando al licenciado Pesarossi. ¿Quién tiene caso aquí por fútbol de hijos, hombre? Dígame, Jorge. Y mire, como el tema ese que decía la compañera, pero usted dijo que primero tienen que aceptar los herederos, pero si no se hace la junta de herederos y no aceptan su parte de herencia, no tendría el acreedor cómo Yo como acreedor puedo pedir la apertura testamentaria. Yo como acreedor puedo radicar el intestado. Y a sabiendas quiénes son los herederos, hacerles un llamamiento. Se les notifica tanto notarial como judicialmente. Que yo como acreedor seguiría un proceso judicial para que el juzgado les notifique. Porque como el notificador tiene fe pública, él les va a notificar, no pueden decir, no nos notificaron, ¿verdad? Y como es la primera resolución, cuando se presenta el memorial, la resolución tiene que entregarse personalmente. Entonces el acreedor va a decir, miren, los herederos son fulano, sultano y mengano, y podemos ubicarlos o haberlos en tal lugar. Y va el notificadores o los notificadores van a ir a buscarlos y a entregarles su primera notificación en forma personal. Entonces ya fueron notificados. La otra pregunta que me hacía anteriormente es, ¿cuánto tiempo tienen los bancos para pedir el pago de la deuda por parte del causante de los herederos? De esa cuenta vimos que en el artículo 1170 existe la cancelación tanto en el registro general de la propiedad como en el registro de bienes muebles. Tienen un periodo que van a ser, dependiendo de la clase de mueble, 10 años, 5 años, 2 años, dependiendo de eso, se puede pedir la liberación de la deuda. ¿Alguna otra pregunta, Jorge? Bien. Sí, sigamos entonces. Luego tenemos el cesionario, ya leímos el 1095 al 1097. También pueden pedirle a los cesionarios, ya sea del heredero o legatario de la parte alícuota. ¿Qué son los cesionarios? ¿Qué es una cesión? Pero cesión con CS, ¿va? Porque cesión SS es la que vamos a hacer después del examen final. Una cesión. Terminar algo, ¿no? ¿Ah? Terminar o finalizar algo. Los cesionarios. Muchas veces no hay herederos, muchas veces no hay acreedores, pero a alguien se le cedió un derecho. Hablemos de una donación mortis causa. Él dice, mire, yo no soy heredero,
tengo derecho a una sucesión, no soy cesionario. No tengo derecho a una sucesión, pero soy cesionario, es decir, hay un derecho que me corresponde. A eso le llamamos cesionario. A ver, Alberto. Bueno, cuando agarre candela me interrumpe. 1096. Si antes de hacerse la partición muere uno de los herederos, dejando dos o más herederos, deberán estos proceder de consumo y bajo una misma representación, bastando uno de ellos pida la partición. ¿Se recuerdan ustedes que yo hablé de unas obligaciones que se llaman solidarios? Vamos a pensar que Rosina y yo hacemos un préstamo solidario. Tenemos que pagarlo ella y yo. Somos solidarios con el préstamo. ¿Verdad? Igual sucede en la partición. Si antes de hacerse la partición dice, muere uno de los herederos, vamos a pensar que es Rosina y yo, dejando dos o más herederos. Aparte de eso, uno de los dos dejó uno o más herederos. Deben esos proceder de consumo y bajo una misma representación. ¿Cuál es esa misma representación? Si somos parientes del causante en calidad de herederos del premuerto. Si no somos parientes del causante, lo que asumimos es en calidad de herederos, del heredero que no es pariente del causante, la obligación de pagar. Es decir, la prestación. ¿Cuál es la prestación? La actitud que tiene el deudor respecto al acreedor. Yo heredo, volvemos a lo mismo, bienes, derechos y obligaciones. El que no es pariente, no pueden los hijos representarlo como heredero del premuerto, pero sí lo representan como aquel que tenía la obligación de cumplir una actitud con el acreedor. Podemos pensar que es el pago. 1097. Respecto de la partición de los bienes de un ausente, una vez declarada la muerte presunta, se procederá de acuerdo con lo estipulado en este capítulo. Regresemos a Civil 1. ¿Se recuerdan ustedes que en Civil 1, cuando hablamos del ausente, lo primero que hablamos fue verificar que no está en su domicilio y no está dentro de la República de Guatemala? Si no está, verificar si no tiene alguien que lo represente, un mandatario, un mandante. Si no lo tuviere y hay un mandatario que tenga no todas las calidades, pero sí algunas, se le nombra a él como representante legal. Y si no hubiere ninguno, se nombra un representante legal. Él va a participar, quien represente al ausente, en juicios que sean como muy específicos, que sean muy de obligación actual, y posteriormente a eso se le va a dar el cargo al depositario, al guardador, o nuevamente al depositario, al guardador definitivo, hasta cumplir con todo el proceso de lo que llamamos la ausencia. Terminado el proceso de la ausencia, entonces, se espera un tiempo y seguimos el proceso de la muerte presunta. Si no se ha presentado en tanto tiempo, presumimos que está muerto. Entonces lo que tiene que hacer es el guardador definitivo venir y entregar los bienes del muerto presunto a la administración de sus parientes. Podría ser el cónyuge sobreviviente del muerto presunto, a los hijos o algún otro pariente. Y se sigue el trámite de la muerte presunta. Al concluir con la muerte presunta, consideramos que está muerto. Entonces venimos y hacemos la sucesión, ya sea intestada o testamentaria, y dividimos o partimos los bienes del causante declarado muerto presunto. Eso es lo que significa este artículo.
Luego encontramos a los legatarios en el artículo 1093, legatario de parte alícuota. El legatario de parte alícuota de la herencia puede pedir la partición. El del género o cantidad puede pedir la entrega del legado. Vimos una cantidad bastante grande de legados. Vimos el legado puro, el legado condicional, el ad demonstratione, vimos cuando se deja una razón, vimos el de crédito, el de cantidad, el de género, el específico. Vimos una cantidad bastante grande. Pero el código es bien claro en indicar el legatario de una parte alícuota. Es decir, el legatario es copropietario. Puede pedir la partición. Él puede pedir la partición de la parte que le corresponde como legatario. El de género o cantidad puede pedir la entrega del legado. Puede pedir que se entreguen los bienes, pero realmente que se le entreguen en partición solo dos legados, el que es de género o el de cantidad. ¿Se acuerdan que de género, ustedes los que estuvieron el día sábado conmigo, todos tenían derecho a una vaca, ¿no? Exceptuando Jorge? Él era un legado específico. La vaca de Jorge era la muca. Él no puede pedirla. Los demás sí, porque es de género. Luego encontramos el ausente en el 1100. Heredero del ausente. Si alguno de los herederos estuviera ausente y no tuviera representante legítimo, el juez, a petición de cualquier persona capaz o de la Procuraduría General de la Nación, procede a nombrarle su representante en los términos establecidos en el Tratado de Ausencia. Cuando hubiere ausentes, menores o incapacitados, la partición debe ser aprobada judicialmente. Esta parte ya la he dicho un montón de veces y la vimos el semestre pasado. Si hay un ausente, lo primero que se hace es nombrarle un representante legal. Si no tuviera representante, ¿quiénes pueden pedir que se le nombre a uno? Cualquier persona capaz que tenga interés o la Procuraduría. ¿Por qué ella? Porque ella es el notario del Estado que nos representa a todos nosotros, los que estamos dentro del territorio de Guatemala. El Ministerio Público es el abogado, pero la Procuraduría es el notario. Entonces, como notario va a pedir que se nombre a la Procuraduría en principio para que resguarde los bienes del ausente, y luego ella puede pedirle al juez que nombre a una persona representante legal, o se le dé el cargo a un mandatario que, aunque no tenga las calidades suficientes, o judicialmente se le nombre a alguien, y esa cuenta van a haber guardadores, depositarios y demás nombrados judicialmente. El último párrafo dice: cuando hubiere ausentes, menores o incapacitados, la petición siempre tiene que declararla un juez. Siempre. ¿Por qué? Porque ellos no pueden decir las cosas. Entonces, quien va a tomar la palabra como potestad propia para poder pedir que alguien los represente es un juez. Sigamos con la hojita. Operaciones de la partición, dice. 1085 habla de la liquidación y 1086 habla de la liquidación. 1085. Obligación del albacea de hacer la partición. Ya dijimos, ya lo leímos anteriormente. Se aprueba el inventario. Con la aprobación del inventario sabemos cuál es la herencia neta del causante. Y luego los gastos de la administración, que vimos que están en el 1062 y 1063, que son los gastos de la herencia. Ahí va incluidos los gastos funerarios y demás, y aparte los honorarios que va a ganar el albacea. Bien,
Luego encontramos el 1086, dice, no puede suspenderse la partición. Solo puede suspenderse la partición en virtud de convenio expreso de los interesados y por un término que no pase de 3 años. ¿Se recuerdan ustedes que cuando vimos la copropiedad, vimos que ningún copropietario puede estar obligado a estar en la copropiedad y únicamente pueden estar solo 3 años en copropiedad, a menos que ellos pidan una prórroga judicial? ¿Se recuerdan? De igual manera, aquí en la partición nos va a indicar, primero, solo puede, fíjese, puede suspenderse por convenio expreso de los interesados. Solo cuando hay convenio expreso de los interesados, ya sea que sean legatarios o herederos universales. Regularmente herederos universales porque tienen calidad de copropietarios. Y como copropietarios solo pueden estar 3 años en la copropiedad. Luego encontramos las excepciones en el... Perdón. Esas eran las excepciones del tema de la partición. Luego el acto de liquidación en el 1108. En el 1108 dice capítulo 4, efectos de la partición. La partición legalmente hecha confiere a los coherederos la propiedad exclusiva de los bienes que les hayan sido adjudicados. Hemos indicado, el causante va a entregar o se le va a entregar a los herederos del causante los bienes, derechos y obligaciones. Si sigue un trámite, ya sea intestado o testamentario, fuere este notarial o judicial, y al concluir en sentencia, que es judicial, se nombra herederos. El heredero puede enajenar sus bienes, puede ser embargado por sus acreedores del causante sobre los bienes que recibió o de los acreedores que le son propios, como herederos o legatarios. Bien. Pero en todo caso, dice, se le conviene la propiedad exclusiva de los bienes que hayan sido adjudicados. Es decir, a los coherederos significa a los herederos que van a ser copropietarios de aquellos bienes que eran del causante. Ellos van a poder responder por su parte alícuota. Yo puedo demandar, si Ruth Méndez es copropietaria y tiene una deuda conmigo, yo puedo demandar, puedo rematar su parte alícuota, ¿verdad? Eso lo vimos en la copropiedad. Luego encontramos la obligación de garantía en el artículo 1103, obligación recíproca de los herederos. Los herederos deben abonarse recíprocamente las rentas y frutos de cada uno haya recibido de los bienes hereditarios, los gastos útiles y necesarios y los daños ocasionados por malicia o negligencia. ¿Qué sucedería si uno solo de los coherederos va a recibir rentas o frutos naturales? Obviamente la renta es un fruto civil. Al determinar qué parte alícuota le va a corresponder a cada uno de ellos, es que la recibió en totalidad, tiene que darle su parte a cada uno de ellos, sea parte alícuota proporcional fija o una parte proporcional diferente a cada uno de ellos. Sin embargo, hay algunos que han recibido la renta como fruto civil o frutos naturales, y en todo caso hay gastos que son útiles y necesarios, es decir, para el mantenimiento de la cosa heredada. Ahora, si en todo caso lo que hay son daños ocasionados por malicia o negligencia, es decir, van a haber daños por acciones culposas, entonces el que administró los bienes de los coherederos deberá de cancelarlo. Luego hablamos de la evicción, la evictare. Voy a leer esto del semestre entrante, pero lo voy a explicar así a vuelo de pájaro. Vamos a leer los artículos 1109, 1110 y 1111. Artículo 1109. Obligación recíproca de saneamiento.
Los coherederos están obligados recíprocamente a indemnizarse en caso de evicción de los bienes partidos. La evicción no es más que limpiar los vicios. Hay vicios que son ocultos. Por ejemplo, yo puedo decir que recibí un bien, pero este bien tiene algún problema y no lo digo en forma particular. Váyanse por favor al párrafo segundo, saneamiento por evicción, artículo 1548, dice, tiene lugar la evicción, buenas noches, la evicción cuando se prive al adquiriente por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación de todo o parte de la cosa adquirida. Yo recibo un bien, pero tiene algo que no me dijeron. Recibo un bien, por ejemplo, que considero es perfecto, está en bien estado y al contrario que lo administró, le causó algún daño o menoscabo a la propiedad que voy a recibir y no me lo indican. Entonces hay un vicio oculto. Entonces le digo, mire, usted no me dijo que había roto esa parte o que cuando usted estuvo viviendo aquí se rompió la tubería o cuando usted estuvo aquí no se pagó la luz y hoy tengo que pagar no solo la reconexión, sino aparte de eso, una multa y me voy a comprar un contador de luz. Son vicios y algunos son vicios ocultos. Entonces lo primero que hay que hacer es sanearlos. Pero si la persona que tiene que sanearlos no quiere, lo demando. Ese saneamiento judicial se llama evicción. Es limpiar los vicios por medio de un proceso judicial. A eso se le llama evicción. Ya lo van a ver despacito con su abogado, su notario o su catedrático de Civil 3, Civil 4, no Civil 3 sería, para que se los explique ya de una manera más amplia. 1109. Obligación recíproca de saneamiento. Los coherederos están obligados recíprocamente a indemnizarse en caso de evicción de los bienes repartidos. Algo así, si son coherederos en las buenas, también son coherederos en las malas, ¿verdad? Si van a dividir la herencia, tanto frutos naturales como civiles, también las cargas, las obligaciones y los daños van a tener que repartírselos, ¿no? Pues, en las buenas y en las malas. El 1110, ¿cuándo cesa la obligación de saneamiento? La obligación de saneamiento solo cesará en los casos siguientes. 1. Cuando al hacerse la partición entre herederos mayores se pactó expresamente. Miren, muchachos, voy a recibir esto aún con el error que tiene, con el vicio, pero digámoslo al momento de recibir la herencia. Cuando hagamos la junta de herederos voy a indicar que recibo, aún con el problema que existe en eso, ya se dijo expresamente, o en su caso, al momento de ser declarados herederos en sentencia judicial, que es judicial notarial o notarial judicial, deberá indicarse en la sentencia de que ellos aceptan la cosa con el vicio, pero expresamente. Cuando la evicción proceda a causa posterior a la partición o fuera ocasionada por culpa del que la sufre. Primero, si el vicio es posterior a haber recibido la partición, no tienen obligación los anteriores, porque él ya había recibido el bien. Y si se dio el vicio, ya habiendo recibido el bien, él ya fue declarado heredero. Ya el bien pasó a ser parte de su patrimonio. Y la otra parte, cuando fuera ocasionado por culpa del que la sufre. Si el que recibió tiene culpa, entonces no tiene por qué pedir que se le pague el saneamiento de la evicción porque fue culpa suya. Entonces es obligado él en forma particular.
Luego vamos a hablar de la nulidad. Yo aquí puse un montón de artículos, pero lo voy a explicar sin todos los artículos de una manera como lo he venido haciendo en el curso. La nulidad es absoluta o radical, ab initio. Yo he indicado que la nulidad, como en la nulidad, el acto jurídico nace a la vida jurídica, pero no tiene efectos legales. Luego encontramos la relativa o la anulabilidad e indicamos que la anulabilidad tiene dos caminos. Primero, que se declare válida. Entonces ya no existe ningún acontecimiento que se oponga. O la anulabilidad se declare, se declare, entonces si se declara hay una nulidad. Es decir, nuevamente los actos jurídicos, el acto jurídico nace a la vida jurídica, pero sin efectos. La rescisión o nulidad voluntaria. Yo voy a rescindir, voy a dejar sin efecto un contrato, voy a dejar sin efecto una relación jurídica. En todo caso, hay alguna teoría que nos dice a nosotros que el testamento es una declaración de última voluntad. Otros dicen que es un contrato unilateral. Y otros dicen que cuando el causante nombra herederos y el heredero acepta, es un contrato bilateral o sinalagmático porque hay dos sujetos, un sujeto activo que está muerto y un sujeto activo que está recibiendo los bienes del causante. Desde ese punto de vista encontramos entonces una rescisión de contrato, es decir, una nulidad voluntaria, es decir, el contrato o el acto jurídico queda sin efecto voluntariamente. Luego encontramos la resolución o ineficacia por acto. Si no se cumple con la condición, se da un legado con cláusula resolutoria, es decir, queda sin efecto. Hablemos de los contratos de arrendamiento que no tienen nada que ver con esto, solo para explicar la resolución. Dice el contrato de arrendamiento que una persona va a pagar 500 quetzales de renta los primeros 5 días del mes. Si al segundo mes no ha pagado la renta, se da por concluido el contrato y renuncia al fuero de su domicilio y se le va a demandar. Hay una cláusula resolutoria. ¿Cuál es la cláusula resolutoria? Que si no paga 2 rentas queda terminado el contrato. Y cuando firman, tanto el arrendante como el arrendatario también está firmando la cláusula resolutoria. Por incumplimiento de uno de ellos se da una cláusula resolutoria. Es decir, hay una ineficacia por pacto. Un pacto. Si ustedes no cumplen con determinada función, pero lo dejamos establecido, se resuelve, es decir, queda sin efecto aquel pacto. Y por último, la revocatoria o acción pauliana. Todo esto lo van a ver en Civil 3, por eso lo estoy diciendo así a grosso modo. La revocatoria o acción pauliana es cuando se deja sin efecto el contrato, pero el obligado tiene que pagar daños y perjuicios que ocasionó a la otra parte. Esa es la acción pauliana. En la parte resolutoria queda sin efecto nada más. Solo se va a demandar lo que se debe. Mientras que en la acción pauliana, aparte, se van a pagar daños y perjuicios ocasionados. Bueno, ¿alguna pregunta? Dígame, Claudia. Buenas noches, licenciado. Hola. Con relación al ejemplo que usted acaba de dar del contrato, que ahí prácticamente hay un hecho jurídico que nace a la vida, pero que también... Acto jurídico. Sí, un acto jurídico que nace a la vida y tiene efectos de acuerdo a la cláusula. ¿Cómo se llama esa cláusula final? Perdone. La cláusula resolutoria. La cláusula. Pero si hay un incumplimiento, se da una resolución.
Correcto. Entonces, como usted explicaba, en el caso de usted estaba explicando en el caso de la del arrendamiento. nulidad, no, de la nulidad de la evictare, creo que es la que estaba explicando, la evicción. La que, evicción. Que ahí tenía, no sé si fue la evicción, yo confundí eso, o la nulidad, donde usted mencionaba que nace a la vida, pero no tiene efectos jurídicos. A ver, sí lo equivocó. La evicción es cuando judicialmente pedimos que se sanee la cosa que recibimos que tenía un vicio oculto. Ok, sí. Mientras que la nulidad es un acto jurídico que nace a la vida jurídica, pero sin efectos. Ahí como hay un ejemplo de la nulidad, licenciado, que no tenga efectos. Claro, yo voy a otorgar mi testamento, que lo leímos también y lo explicamos, pero no se cumplen con todas las formalidades formales y solemnes. La declaración de última voluntad nace a la vida jurídica, pero no tiene efectos jurídicos porque la ley dice de que es nulo porque no se cumplieron con todos aquellos requisitos que se mencionan taxativamente en la ley. De esa cuenta mencionaba los artículos creo que 29, 31 y del 42 al 45, el decreto 314, que es el Código de Notariado. Ok, de acuerdo. Gracias, doctor. Ahora sí me queda claro. Bien. Jacqueline María. Jacqueline María. No, perdón, licenciado, se me marcó. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. A ver, Brenda. Buenas tardes, Lick. Fíjese Hola, que hola. a mí no me quedó muy claro, vamos a ver, el artículo 1096, donde habla de que, lo voy a leer, si antes de hacerse la partición muere uno de los herederos dejando dos o más herederos, deberán estos proceder de consumo, creo que dice, y bajo una misma representación, bastando que uno de ellos pida la partición. Ahí estaba hablando usted de los acreedores, pero me perdí ahí. No. A ver, vamos. Vamos a pensar que hay un heredero que es pariente del causante y un heredero que no es pariente del causante. El pariente, que es pariente del causante, el heredero que es pariente del causante, se muere. Entonces, ahí sí hay representantes del premuerto. Ellos pueden, cualquiera de ellos, de los que van a recibir por estirpe, pedir la partición. El que no es pariente del causante, sus herederos no tienen derecho a ser representantes del premuerto. Solo son representantes de un heredero. Ellos son por consumo. No van a pedir la herencia, sino algún gasto que se ocasionó. Solo son representantes de consumo, que se les pague el daño que se le ocasionó, el gasto que se dio, y aunque ellos no son declarados herederos. Licenciado. Gracias. Hoy sí ya me quedó claro. Entonces, digamos que en la primera parte del artículo nos está hablando de cuando nos explicaba usted de heredar por cabeza y por estirpe. Exactamente. Y en la segunda parte es donde entran estos que dice que son por consumo, son los que no son los parientes del que está fallecido. El heredero no es pariente del causante, pero los herederos de este que no es pariente del causante tuvieron gastos, entonces piden que se les pague lo que ellos gastaron pretendiendo tener un derecho. Licenciado, gracias. Fíjese que justamente tengo conocimiento de un caso que creo que va en esa línea.
y se lo quiero comentar porque de alguna manera quisiera tal vez ver qué relación tiene con este tema. Hay, digamos, cerca de mi casa hay una propiedad que quedó de alguna manera como se le dio en donación a un señor, se le dio en donación a su sobrina una propiedad, pero resulta que la señora es propietaria juntamente con su esposo, porque su esposo parece ser que al esposo también le heredaron una parte de la propiedad en forma de donación, pero ahí ya no fue por herencia, sino por donación. Entonces, mi pregunta, licenciado, la señora que es pariente del señor falleció, pero el esposo de ella, que no es pariente del Donante. sí, él no es familiar, pero ellos se quedaron a cargo de cobrar las rentas de esta propiedad. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿qué pasa con los hijos de este señor? Porque los hijos de este señor son los que están cobrando la renta, como si ellos fuesen los dueños. Entonces, una pregunta, Claudia. Uh-huh. El señor que se murió ya tenía la donación en su poder. Pues eso es lo que le quiero comentar. Aparentemente fue de palabra que les dejó la donación, pero no hay documentos. Entonces no vale. Entonces ahí es donde ahí no ha nacido nada a la vida jurídica, licenciado. No, o sea, ahí no hay. Espera, ahí no hay nulidad. Lo que sucede es lo siguiente, si nos vamos al artículo 1518 dice, los contratos se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes, una vez no haya algo legal que haya que cumplir. Yo he indicado en clase de que cuando se trata de bienes inmuebles, necesariamente, hasta dice broma, sine qua non, necesariamente debe estar en escritura pública. Entonces ahí nos encontramos con un negocio jurídico, porque encontramos de que dos personas capaces convienen sobre objeto lícito y declaran su voluntad. Pero el negocio jurídico no es contrato. Mire, Claudia, yo a usted, porque la quiero mucho, le voy a dejar, cuando yo me muera, en calidad de donación, un bien, la casita aquella que usted ya conoce, porque es mi deseo hacerlo. Ay, Carlos, se lo agradezco mucho. Usted tan bueno que es conmigo. Y es más, toma posesión usted de la casa pensando de que yo le dije que le iba a donar post-mortem para después de muerto. Y me muero. Entonces, como es un bien inmueble y un contrato solemne y formal, no hay cómo comprobarlo. Porque aquí la tenencia no da lugar a tener la propiedad, porque la tenencia está en la ocupación y sobre bienes muebles, no inmuebles. Si hubiera un contrato debidamente estipulado en un protocolo a cargo de un notario, entonces sí podríamos pensar que lo que falta es la inscripción, pero de palabra, nada. Ok, me queda claro, licenciado. Sí, lo que sucede es que, fíjese que a mí me llamó mucho la atención porque yo tengo mucha relación con esas personas con relación a lo de la renta, y entonces ahora los hijos del señor, que aparentemente iba a ser declarado por donación propietario, son los que se hicieron cargo de esto, pero hay otro trasfondo ahí porque por otro lado está una nieta del dueño original reclamando la propiedad. Entonces aquí se va a armar una San Quintín, ¿verdad? Porque mientras algunas personas tomaron posesión de la propiedad sin tener la parte legal, entonces ahorita apareció la nieta del muerto y ella va a reclamar esa parte. Entonces yo creo que aquí va a haber un litigio
en el cual pues va a salir ganando ella, ¿verdad? Porque ella Claro. se va a probar que es la nieta, la Y heredera. va a pedir el pago de todos los frutos civiles, que son las rentas. Que se han cobrado durante Ese. 23 años. Exactamente. Eso le iba a consultar el LIC. Fíjese que ellos se han estado apropiando de las rentas de 23 años. Y estamos hablando de 3,000 quetzales mensuales. Entonces, imagínense 3,000 quetzales mensuales por 23 años. Entonces, esa era mi pregunta, si ella tiene todo el derecho, para mí tiene todo el derecho de pedir el fruto de ello. ¿Te recuerda que leímos un artículo donde dice de que ella tiene, si es el artículo 1103, los herederos deben abonarse recíprocamente las rentas, pero anteriormente leímos de que si alguien tiene eso y se apropia del fruto civil del causante, el heredero tiene el derecho y la obligación de pedir que le paguen eso, que le abonen el dinero recibido de alguna forma ilícita. Wagner me preguntaba, aún estando en cualquier otro documento, en un documento privado con firmas auténticas no es válido, porque la ley dice que tiene que ser en escritura pública, en el protocolo a cargo de un notario. A ver, Manuel Hernández. Sí, buenas noches. Tenía una duda con esto, lo del consumo. No sé cómo es que dice ahí. Consumo. Esto podría ser, digamos, que una persona está cuidando a una persona de la tercera edad y le provee, digamos, como enfermería, digamos, o sea, lo cuida y todo, y los hijos están fuera del país y después ellos quisieran ver cómo se adueñan de algo, digamos, porque lo cuidaron. Algo así sería. No. ¿No? Estamos hablando, nuevamente, que el heredero, no pariente del causante, muere antes que el causante. Entonces vienen aquellos que hacen gastos para ver si les corresponde parte en la herencia. Pero como no les va a corresponder aquellos gastos, deberán de resarcírselos los herederos, porque solo fue un consumo. No pueden ser representantes del premuerto. Muy bien. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Daniel. Licenciado, buenas noches. Me surgió una duda. Cuando los testamentos, en las clases pasadas, usted mencionó que pueden ser abiertos o cerrados. Pero ahorita tengo una duda. Por ejemplo, con el ejemplo que ustedes estaban colocando, si digamos, los hijos del heredero, digamos, el heredero que murió antes de que muriera el causante. Entonces, si ellos, digamos, el testamento es abierto y ellos saben que tenía herencia, ellos tienen que esperar a que el causante muera para reclamar esos derechos, o pueden Claro. reclamarlos cuando el causante está en vida. Claro. Usted me hereda a mí su casa. Usted está vivo aquí conmigo ahorita. Y yo me muero. Usted está vivo todavía. Entonces mis hijos, Jorge, Ruth y Brenda, van a ir a reclamar la propiedad. Y usted va a decir, puchica, muchacho, si yo no me he muerto. Estoy más vivo que nunca. Cuando me muera, pidan. Ahorita jodido. Es más, a usted no les toca nada. Se lo voy a dejar a Daniel. ¿A quién? A Claudia. Porque van a heredar hasta que esté muerto. Se llama causante. ¿Por qué razón es tan problemático el testamento? Porque muchas veces, y que el notario tiene que ser tan especial con sus bienes, con los bienes del tema del testador, porque si alguien lo ve, puede causarle daño con tal de ser heredero. Y de esas cuentas que existen las causas de indignidad o las causas de incapacidad para poder heredar. Y una de ellas cuando se va en contra de la persona del heredero, perdón, del testador, su esposa, sus hijos y su familia. Precisamente por eso. Manuel de Jesús Contreras. Muy buenas noches, licenciado.
Pues mi pregunta es no va a la clase, sino que solamente le quería preguntar sobre mi nota de la clase, ¿verdad? Hoy no llega Mónica hasta el día de mañana y viernes. Mañana voy a tratar de ir, que se llama Lufete, a manera de verificarlo, que lo voy a hacer por expediente para que sea más fácil. Muchas gracias, licenciado. Disculpe la molestia. Espero que siga mejor. Gracias. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, el día jueves voy a conectarme de igual manera en las clases. Ahorita voy, Ruth, para que tengamos un repaso. Hemos dicho que el repaso es ustedes me hacen preguntas y yo las contesto. Si no hay preguntas, no hay respuestas, entonces no hay repaso. ¿Alguien me iba a hablar? Ruth, dígame. Perdón, Lick, se me activó sola, pero gracias por lo que está diciendo, por el repaso. Bien. En todo caso, jóvenes, a ver, Keila. Licenciado, fíjese que yo entré como unos 15 minutos tarde a la clase, no sé si me mencionó algo, pero ayer el examen a mí no me tiró nota, fíjese. ¿Lo entregó? Lo envié como a las 49. Le tomé screen y todo, pero no me tiró nota. O sea, cuando vi que no me tiró nota, le tomé un screen. Ahora, Keila, el problema es que posiblemente estaba saturada la plataforma y no lo aceptó. Entonces, a mí, si usted no le llegó nota, a mí tampoco posiblemente me llegue. Es posible que a mí me llegue posteriormente que diga que entregó en tiempo y no lo calificó, pero no le doy ninguna seguridad. ¿Qué es el problema? Yo les digo, miren, háganlo mucho tiempo antes. El licenciado Pesarosi jode con eso, de que traten de enviarlo mucho antes, porque si la plataforma no lo acepta, yo no tengo nada. Luego el screenshot, esa foto cabrona que ustedes le toman. El problema es cómo hago para calificarle yo con una fotografía, Keila. Licenciado, y si en un caso no llegara a dar una nota, ¿me podría quedar con la nota anterior? Claro. Si yo encuentro en las dos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Si yo encuentro las dos notas, una nota, se queda con su nota anterior. Ok, muchísimas gracias, Lick. Para servirle, Keila. Carla. Lick, disculpe sobre buenas noches. El examen extemporáneo. No sé cuándo lo... Ay, man. Quedemos mañana para mañana, no, el jueves. El jueves tienen clase de penal todavía. Hablo a todas las tres. Ya no. Ya no, licenciado. Ninguna de las tres clases, ni la A, ni la I, ni la K. No, bueno, la A no. ¿Qué manda? La A no tiene. Ahora las demás no sé. La I tiene. La I sí tenemos. Sí, todavía tenemos. ¿Y el viernes? El viernes tenemos penal. ¿Qué penal el viernes? Bueno, entonces hagamos una cosa. El jueves terminen su clase de penal. Voy a pedirle al licenciado Pesarosi que nuevamente me envíe el tantas veces mencionado listado. Entonces, el jueves a las 9:15, después de su clase de penal, yo les voy a mandar un link a las tres secciones que se va a llamar extemporáneo. Y solo los que tengan extemporáneo, por favor, ingresan a ese link. Si alguien que no tiene extemporáneo, derecho extemporáneo, se mete, como ustedes van a saber quiénes son, todos los que sí tienen extemporáneo tienen 0 puntos. Y pueden matar al que ingresó de chute. Si una persona que no tenga derecho extemporáneo se mete, todos los demás tienen 0 puntos. Solo los que tienen derecho extemporáneo. Hagan lo que les dé la gana. Al último ladrón que agarramos en la universidad, lo colgamos desnudo en un palo cerca de la petapa. Y como hay otro, el de la entrada del redondel, ¿te recordás que también se colgó ahí? Y como no estaba en de la noches. universidad, el montón de policías y de bomberos y nadie podía entrar. Ahí pasó casi toda la noche hasta que se fueron todos los estudiantes, pudieron ingresar. Si ustedes quieren, hacen lo mismo con él.
Con todo O gusto. mejor déjenlo sin nota, licenciado. Podría ser. Entonces, pierda el que yo compruebe que no tiene derecho a extemporáneo e ingresa, le anulo la nota, las 2 notas del segundo parcial. Exacto, eso es lo mejor, licenciado. Perfecto. Estamos ahí, estamos claros. Perfecto. Buena linchada, licenciado. Ay, solito él. Espere. Voy por orden. Marilyn. O Marilyn, algo así decía, con M. Y termina en Y, con M. Hoy. Sigamos. Betsy. Buenas noches, licenciado. Dígame. Sí, con la pena del caso, es que no sé si al principio lo habló también de clase, solo le quería preguntar, en el primer parcial me fue mucho mejor que en este segundo, entonces, ¿me puedo quedar con la nota de mi primer parcial? Porque como yo se había mandado el examen y todo, pero igual no supe si era obligatorio o no hacerme el Me segundo está hablando examen. del segundo, de los 2 exámenes del segundo parcial. Sí, de Se queda los con la 2 mejor nota. examencitos que hizo de 20. Se queda con la mejor nota. Ya habíamos hablado de eso también. O ustedes no entran a clases o no ponen atención. Si tienen 2 notas, les voy a poner la mayor nota. Ya habíamos quedado en eso. A las Sí, 3 es como le secciones. repito, posiblemente es porque usted empieza con la clase temprano y bueno, me cuesta un poco conectarme puntual, posiblemente lo mencionó antes y no lo escuché, pero si es así, le agradezco bastante. Entro 15 minutos tarde para que todos ingresen, pero ya estamos claros. Oye, Betsy. Gracias, muy amable. A ver, Alessandro. Alessandro. Licenciado, buenas noches. Hola, Alessandro. Mateo. Mire, una consulta de estos fuera de clases. Quiero resolver un asunto en materia civil. ¿Será que puedo abocarme con su persona y con el licenciado Pesarossi? Sí, con cualquiera de los dos. Es indistinto, no hay ningún problema, Alessandro. Muchísimas gracias. Marlene García, ella era, ¿eh? Marlene. Licenciado, muy buenas noches, disculpe. Fíjese que yo por la mañana le mandé un mensajito en WhatsApp referente a mis notas. Fíjese que yo quería ver la posibilidad de que si pueda hacer algún tipo de trabajo o de qué forma podría apoyarme. Es que fíjese que no llego a la zona mínima, pero no sé si podría apoyarme en ese sentido, licenciado, perdón. No llega a zona mínima este semestre. Exacto. ¿Cuánto Con la le nota falta, Marlene? de 2 puntos, licenciado. No se preocupe. Desde enero he venido repitiendo lo mismo. Si le faltan 1 o 2 puntos, yo en forma personal, sin saber quién es, yo se los regalo. Por 1 o 2 Muchísimas gracias, puntos, licenciado. pero no a usted, Marlene, sino a todo el que le faltare 1 o 2 puntos, Sí. yo se los voy a dar. Yo considero de que un examen no demuestra cuánto saben o cuánto no saben. Gracias, Pero sí es licenciado. Sí, un lo he año escuchado tardío. en sus clases, pero sí quería, pues, decírselo personalmente, ¿verdad? Ajá. Pero un trabajo no le dejo, porque Ok. sería dejarles a todos. Si no le he dicho que 1 o 2 puntos, yo te los pongo sin importar quién sea. Edgar Muchísimas Moreira. gracias, licenciado. Vaya, Edgar. Buenas noches, Lick. Espero que siga mejor. Ahí estaba Gracias. escuchando que tenía anestesia. No tiene un poco para mí, para después del examen, Lick, porque me hace falta. No se lo recomiendo. Todos A ver. queremos eso, Lick. De verdad, hoy sí que jaboneada, Lick. A la verdad. De veras salieron mal en el examen de hoy. Que ayer- A las Lili, bastante mal. Debería dar unos puntitos No, más a fue cada uno que termine con fatal. décimos. Espere. Pues, Carlito, yo saqué 100. Oigan, Yo saqué oigan. los 20. Óiganme, antes de seguir. Los que toman esa fotografía de pantalla, el screenshot, verifiquen, es el mismísimo examen anterior. Solo que el examen anterior era falso verdadero y no tenía nombres. Y este tenía nombres
y 3 preguntas. Una era verdadera y 2 falsas. ¿Qué screenshot leak? Tu micrófono, Andrea, por favor. Ingrid, Licenciado, buenas noches. Perdone. dígame. Fíjese que yo no pude ver mi nota del primer parcial, entonces no sé si llego a zona mínima. Ay, tendría que preguntarme posiblemente el jueves, que ya casi terminé de pasar las notas, pero el jueves yo con todo gusto le puedo indicar. Gracias, licenciado, para ver si tengo zona mínima, si llegué. Bye, está bien. Gracias, licenciado. Ingrid, Buenas noches, licenciado. Disculpe la molestia. ¿El extemporáneo va a ser oral o va a ser por un enlace de Classroom? Le pregunto debido a que por mi trabajo, entonces, no sé Voy si a me hacer- llevo mi código o me llevo la compu, no sé. el examen extemporáneo es oral. Yo les voy a dar la clave de cómo vamos a terminar oral. Está bien, licenciado. Gracias. Jorge García, Licenciado, buenas noches. Deseándole lo mejor para su garganta. gracias. Hay que echarse más honey para que aclare la garganta. Hoy me recordé de Rubén que me regañó el sábado porque estaba fumando. Igual me regañó el médico hoy. A ver, dígame. Digo una pregunta. Si no llegamos a la zona mínima, no nos metemos al final, ¿verdad? No, no se meten al final. Ok, perfecto. A ver, si aquí mi orden. Jorge García, tu micrófono. No, es ya. Andrea, Gracias, buenas noches. Pues fíjate que, como decían mis compañeros, creo que en su mayoría, no estoy diciendo todos, ¿verdad? No sé cuántos fueron, pero creo que no llegamos a zona mínima porque pues sí estuvo un poquito dificultoso. Y yo sé que quizás usted me va a decir que se parecía al examen anterior, pero pues el el examen mismo, anterior, el mismo examen. El sí, mismísimo pero examen. el anterior pues era verdadero y falso, por lo menos eran dos, entre Ahora, dos. mire, Andrea, antes de que continúe, Andrea, Ujú. vea, yo he sido muy claro desde que comencé a ser su catedrático o a principios de año o en este semestre. Si el alumno, sin importar quién fuera, le falta 1 o 2 puntos, yo en forma personal se los incluyo. Si le faltan más puntos, no. Si me piden un trabajo extemporáneo, no. Si me piden un trabajo para superar puntos, la respuesta es no. Porque si se lo doy a uno, tengo que dar el trabajo a los 747 alumnos que tengo para que superen nota. Y no lo considero justo. Perdonen que sea tan radical, perdonen que sea tan malcabresto, pero todo el año lo he estado diciendo. Si es 1 o 2 puntos, no hay problema. Pero más no, y no les pongo ningún trabajo. Porque si les pongo un trabajo, tiene que ser a todos. No solo a los que no llegaron a zona mínima. Porque pensaría que es injusto para todos los demás. Disculpe que sea tan radical, Andrea. Manuel de Jesús, rapidito, por favor. Una pregunta, licenciado. ¿Eso aplica también para el examen final por si a alguien le faltan 2 puntos también? O sea, para... o solamente para... A ver, Maribel Hernández. Licenciado, buenas noches. Con una pregunta. ¿El examen final de cuántos casos consta? Como son 30 puntos, voy a poner 10, no 15 casos. Para que sean 2 puntos. Excelente, gracias. Feliz noche, licenciado, que descanse. Gracias, Josué. Feliz noche, licenciado. Licenciado, dígame. Perdone, yo sé que lo acaba de repetir, pero la verdad que no me recuerdo de mi nota primera, le soy honesto, del primer El día parcial, jueves, pero igual medio que la me recuerdo, compañera. entonces yo hice un medio cálculo de lo que yo me recordaba, pero yo siento que me faltan 3, pero ahí ya no me ayudaría, ¿va? A ver, sigamos con Carla Alexandra. Disculpe, licenciado, fíjese que no pude escuchar muy bien sobre lo que mencionó sobre el extemporáneo. Es el jueves después de la clase, ¿verdad? Sí, a las 9:15. ¿Y los temas que va a preguntar es solo lo que vimos en ese tiempo o va a incluir algo que vimos ahorita? Solo del primer parcial. Ok, gracias. Feliz noche, Lick.
Hasta pronto. Solo me quedó Ruth. Algo tiene que decir. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado.